Bienvenidos a Timeless Casts Español. Se hicieron famosos cuando aún eran niños, y para algunos, aquella fama no fue un regalo, sino el principio del daño. Hoy veremos a 20 estrellas infantiles antes y ahora, carreras que explotaron demasiado pronto, caídas públicas, desapariciones silenciosas y tragedias que cambiaron sus vidas para siempre. Algunas historias acaban en reinvención, otras en dolor, y unas cuantas siguen siendo mucho más oscuras de lo que la gente imagina. Quédate hasta el final, porque aquí, el después es donde empieza la verdad. Como Pollyanna, Hayley Mills no interpretó el optimismo. Consiguió que pareciera algo real. Nacida el 18 de abril de 1946 en Marylebone, Londres, Mills apareció en el cine con esa mezcla dificilísima de calidez natural y disciplina que los estudios clásicos adoraban. Su importancia no está solo en que fuese adorable o luminosa, sino en que logró cargar películas enteras sobre sus hombros siendo todavía muy joven. Pollyanna la convirtió en símbolo, y eso siempre tiene doble filo. El público no solo recuerda a la actriz, sino también la imagen que quiere conservar de ella para siempre. Antes ya había destacado en Tiger Bay, y después Disney la consolidó con The Parent Trap, además de recibir el Oscar juvenil, siendo la última actriz en obtener ese premio especial. Lo más interesante de su trayectoria es que nunca se quedó congelada en la nostalgia. Siguió trabajando, publicó sus memorias en 2021 y hasta volvió al cine comercial con Trap en 2024. En 2026 cumple 80 años y su legado se siente menos como un recuerdo infantil y más como una lección de permanencia con elegancia. Como Tabitha en Embrujada, Erin Murphy se convirtió en una pequeña parte de la historia de la televisión mucho antes de tener edad para entender lo que significaba la fama. Nacida el 17 de junio de 1964 en Encino, California, Erin entró en los salones de millones de familias cuando todavía era una niña muy pequeña. En una serie construida sobre magia, efectos especiales y ritmo de sitcom clásica, su encanto hacía algo todavía más importante. Volvía creíble la vida cotidiana de esa familia. Tabitha no era solo la niña que hacía trucos, era la razón por la que la casa se sentía habitada, cálida y real. Pero ser reconocible tan pronto también tiene un precio. El público siente que te conoce antes de que tú sepas siquiera quién eres. Lo llamativo de Erin Murphy es que nunca pareció perseguir la versión más ruidosa de la celebridad. Compartió el papel al principio con su hermana melliza Diane, hizo más televisión, anuncios y apariciones puntuales, pero con los años eligió vivir a su manera, alejándose del foco constante. En 2026 tiene 61 años y su historia transmite algo raro dentro del mundo de las antiguas estrellas infantiles. La sensación de haber llegado a la edad adulta sin dejar que la fama lo devorara todo. Como Beaver Cleaver, Jerry Mathers se convirtió en la imagen perfecta del niño americano de otra época. Curioso, sincero y siempre a una travesura de distancia. Nacido el 2 de junio de 1948 en Sioux City, Iowa, Mathers llevó el peso de Leave It to Beaver durante toda su emisión, apareciendo en sus 234 episodios. Y eso importa, porque no era solo el niño mono de una serie antigua, era el centro completo de una forma de contar la infancia en televisión. Su interpretación hacía que los problemas cotidianos parecieran pequeños, reales y reconocibles, como si la infancia pudiera explicarse a base de dudas, errores y aprendizaje sin necesidad de exagerarla. Claro, el problema de convertirse en el hermano pequeño de América es que el mundo espera que sigas siendo ese niño para siempre. Jerry Mathers nunca intentó escapar de esa imagen de manera desesperada. Aprendió a convivir con ella con una dignidad bastante rara en este tipo de historias. En 2026 tiene 77 años, y más que una exestrella, da la impresión de ser un testigo vivo de una televisión que ya casi ha desaparecido. Como Marcia Brady, Maureen McCormick no solo interpretó a la chica perfecta, ayudó a definir cómo se veía la perfección televisiva en toda una época. Nacida el 5 de agosto de 1956 en Encino, Los Ángeles, McCormick quedó ligada para siempre a The Brady Bunch y a toda la resaca cultural que vino después. Reposiciones, especiales, reuniones y una nostalgia que no se ha apagado nunca. Pero la historia verdaderamente importante empezó cuando se apagó la risa enlatada. Porque con los años,
Maureen habló con mucha honestidad de lo que había detrás de esa imagen impecable: presión, dolor, adicción y un conflicto muy duro entre el personaje idealizado y la persona real. Su autobiografía, Here's the Story, entró directamente en las listas de superventas y cambió la forma en que mucha gente la veía. Ya no era solo Marcia, y era alguien que se atrevía a contar el precio de haber sido adorada demasiado pronto. En 2026 tiene 69 años, y quizá ahí está lo más potente de su legado, que hoy, al volver a ver aquella sonrisa perfecta, también se escucha el peso que llevaba detrás. Como Oliver en Oliver, Mark Lester convirtió la fragilidad en algo totalmente creíble. Nacido el 11 de julio de 1958 en Oxford, Inglaterra, Lester se convirtió en uno de los rostros infantiles más conocidos del cine británico de finales de los 60. Su trabajo en Oliver importaba por una razón muy concreta. En una película llena de voces grandes, decorados enormes y energía casi de espectáculo, él tenía que sostener la vulnerabilidad del centro de la historia, y lo hacía sin sentimentalismo fácil. Lo curioso de su trayectoria es que, cuando parecía que podía seguir viviendo del aplauso, eligió otra cosa. Se alejó de la actuación, se formó como osteópata y también trabajó en acupuntura, orientándose a una vida mucho más útil, práctica y silenciosa. Y quizá esa sea una de las salidas más elegantes que puede tener una antigua estrella infantil. No pelear por seguir siendo una imagen, sino construir otra identidad completamente válida fuera del foco. En 2026 tiene 67 años, y su historia deja una impresión muy serena, la del niño famoso que terminó escogiendo paz antes que ruido. Como Addie en Paper Moon, Tatum O'Neal no jugó a ser adorable, jugó a ser afilada. Nacida el 5 de noviembre de 1963 en Los Ángeles, Tatum hizo historia a los 10 años al convertirse en la persona más joven en ganar un Oscar competitivo, y una marca que sigue pegada a su nombre como si fuera un titular permanente. Y eso resume bastante bien el problema. Cuando triunfas tan pronto, el mundo no deja de compararte nunca con la versión más milagrosa de ti misma. En Paper Moon, su inteligencia, su mala leche y su precisión eran tan fuertes que se comían la pantalla sin necesidad de pedir ternura. Después siguieron películas importantes y una carrera real, pero también una vida pública marcada por la exposición, la recuperación, la salud y una relación muy complicada con su propia leyenda. En 2026 tiene 62 años, y al mirar atrás, da la sensación de que su historia no se entiende bien como una simple caída ni como una simple superación. Es más bien la historia de alguien que cargó desde muy pequeña con un mito demasiado pesado. Como Iris en Taxi Driver, Jodie Foster ofreció una interpretación que sigue siendo incómoda porque no deja al espectador esconderse. Nacida el 19 de noviembre de 1962 en Los Ángeles, Foster empezó muy joven, pero ejecutó una de las transiciones más limpias y admirables que ha dado Hollywood, de niña actriz a autora total de su propia carrera. En Taxi Driver, su presencia no era decorativa, era una herida abierta dentro de la película. Su trabajo obligaba a mirar de frente la violencia y la explotación sin suavizarlas, y eso, en alguien tan joven, sigue impresionando muchísimo. Pero quizá lo más extraordinario de Jodie Foster no sea solo aquel talento precoz, sino todo lo que vino después. 2 premios Oscar, una carrera construida con una selección muy rigurosa y una imagen pública basada más en la inteligencia que en el espectáculo. Y en 2026 tiene 63 años y sigue trabajando al máximo nivel. Hay muchas antiguas estrellas infantiles que lograron sobrevivir a la fama temprana. Jodie Foster hizo algo distinto. La dejó atrás y convirtió la adultez en una etapa todavía más impresionante que la infancia prodigio. Como Laura Ingalls, Melissa Gilbert convirtió la resistencia en algo cotidiano. Nacida el 8 de mayo de 1964 en Los Ángeles, Gilbert se volvió el rostro de la Casa de la Pradera y cargó durante años con una imagen muy potente, la de la niña fuerte, luminosa y emocionalmente valiente. Lo interesante de su trabajo es que nunca hacía de Laura una heroína perfecta. La hacía testaruda, sensible, impulsiva y muy viva. Eso permitía que la dureza del mundo de la serie no pareciera un decorado, sino algo que afectaba de verdad. Después continuó actuando, escribió, hizo teatro y además
vivió algo poco habitual en este tipo de trayectorias. Se convirtió en presidenta del Sindicato de Actores entre 2001 y 2005. Es decir, pasó de ser la hija de América a una figura real de poder dentro de la industria. En 2026 tiene 61 años y su historia demuestra que algunas estrellas infantiles no solo sobreviven al pasado, sino que aprenden a usarlo con voz propia y con bastante lucidez. Como la niña en el centro de Pretty Baby, Brooke Shields se convirtió en historia del cine antes siquiera de poder decidir qué tipo de fama quería. Nacida el 31 de mayo de 1965 en Nueva York, Shields llevaba delante de las cámaras prácticamente desde la infancia más temprana. Su carrera creció entre glamour, polémica y una exposición brutal, con títulos como The Blue Lagoon o Endless Love. Pero lo verdaderamente importante de su historia no es solo lo que se filmó, sino quién controlaba el encuadre. Brooke fue observada, moldeada y convertida en imagen pública antes de tener herramientas reales para negociar ese proceso. Lo valioso de su trayectoria adulta está precisamente en cómo recuperó la autoría sobre sí misma. Ha trabajado en televisión, teatro, libros y activismo, hablando con claridad sobre imagen, salud mental y autonomía. Además, en 2024 fue elegida presidenta de Actors Equity Association, lo que da un giro muy simbólico a su historia, de ser observada por la industria a ayudar a proteger a los intérpretes dentro de ella. En 2026 tiene 60 años y su legado sigue siendo complejo, pero también profundamente humano. Como Buddy en Family, Christy McNichol hacía que la emoción adolescente pareciera inmediata, cruda y sin pulir. Nacida el 11 de septiembre de 1962 en Los Ángeles, McNichol fue una de las jóvenes actrices más respetadas de su generación, y no por nostalgia, sino por reconocimiento real. Ganó 2 premios Emmy por Family cuando todavía estaba creciendo delante del público. Su trabajo tenía esa cualidad difícil de fingir, parecía verdad antes que interpretación. Más tarde confirmó su rango en películas como Little Darlings y Only When I Laugh, y luego en la sitcom Empty Nest. Pero quizá la decisión más importante de su carrera no tuvo nada que ver con un nuevo papel. McNichol decidió retirarse, proteger su salud y alejarse de una exposición constante que ya no le hacía bien. En 2026 tiene 63 años, y su historia deja una impresión muy distinta a la de otros regresos. Porque no siempre la victoria es volver. A veces, la victoria es parar, cuidarse y dejar que el mejor trabajo de tu vida hable por ti. Como el niño roto de The Champ, Ricky Schroder consiguió que el público llorara de una forma que no se olvida. Nacido el 13 de abril de 1970 en Brooklyn, Schroder se convirtió en una estrella infantil definitoria y logró algo muy poco común. Ganó un Globo de Oro siendo todavía un niño, el más joven en conseguirlo en aquella categoría. Después, pasó del drama a una fama más ligera con Silver Spoons, demostrando que también podía llevar comedia y encanto. Ya de adulto, siguió teniendo una carrera visible, con trabajos en Lonesome Dove, NYPD Blue y también detrás de las cámaras. Pero su historia no encaja del todo ni en la categoría de éxito limpio, ni en la de tragedia total. Tiene algo más incómodo, el recordatorio de que el talento y la fama temprana no garantizan estabilidad interior. En 2026 tiene 55 años, y su legado se mira con cierta ambivalencia. Pero al volver a ver The Champ, hay una verdad que no se puede discutir. Incluso siendo un niño, Schroder tenía una capacidad rarísima para convertir el dolor en cine. Como Gertie en E.T., Drew Barrymore hizo que el asombro pareciera totalmente espontáneo. Nacida el 22 de febrero de 1975 en Culver City, California, Barrymore creció dentro de una familia ya marcada por la fama, y durante años tuvo que pelear para que el mundo la viera como persona, y no solo como titular. En E.T., que su trabajo importaba porque llevaba al relato algo muy real: desorden, ternura, curiosidad y calor humano. Hacía que la fantasía pareciera todavía más creíble porque ella reaccionaba como una niña de verdad, no como una mini adulta actuando a ser adorable. Después llegó una vida muy expuesta, con etapas oscuras, excesos y una imagen pública muy difícil de controlar. Pero su gran historia adulta es la reinvención. Drew no solo volvió, reconstruyó una identidad propia como actriz, productora, empresaria y presentadora.
En 2026 tiene 51 años, y probablemente eso sea lo más admirable de todo. No solo sobrevivió a una infancia famosa, sino que consiguió volver a la ternura después de que el mundo intentara convertir su niñez en espectáculo. Como Mouth en The Goonies, Corey Feldman era pura velocidad, chistes como defensa o sarcasmo como combustible. Nacido el 16 de julio de 1971 en Reseda, Los Ángeles, Feldman fue uno de los rostros infantiles más reconocibles de los años 80 gracias a Gremlins, Stand By Me, The Lost Boys y, por supuesto, The Goonies. Lo incómodo es que su historia adulta no puede contarse como una simple celebración nostálgica. Feldman lleva años hablando públicamente del lado más oscuro del estrellato infantil: explotación, adicción, abusos y una destrucción emocional que no se veía cuando las cámaras estaban encendidas. Eso convierte su trayectoria en algo mucho más tenso. Sigue siendo polémico, sigue siendo performer, sigue generando división, pero reducirlo a rareza sería profundamente injusto. En 2026 tiene 54 años y su historia sigue siendo un recordatorio incómodo de que algunos niños hacían sentir seguros a millones de espectadores mientras intentaban sobrevivir a tormentas que nadie aplaudía. Como Mikey en The Goonies, Sean Astin era el corazón de la aventura, el niño cuya fe mantenía al grupo en marcha cuando el miedo ya quería apagarlo todo. Nacido el 25 de febrero de 1971 en Santa Mónica, California, Astin consiguió algo que muy pocos niños actores logran: no quedarse atrapado en un solo recuerdo. Rudy le dio alma de perdedor heroico y The Lord of the Rings lo convirtió para siempre en Samwise Gamgee, uno de los grandes símbolos de la lealtad en el cine moderno. Pero lo más interesante de su presente no es solo la nostalgia ni la carrera sólida, sino el tipo de liderazgo que ha asumido. Y en septiembre de 2025 fue elegido presidente nacional de SAG-AFTRA, entrando en un momento muy delicado para la profesión. En 2026 tiene 55 años y su historia da esa sensación extraña y bonita de coherencia. El niño que en pantalla no dejaba caer a los demás acabó siendo un adulto que también intenta sostener algo más grande que él. Como Chunk en The Goonies, Jeff Cohen convirtió la ansiedad en comedia y la comedia en valentía. Nacido el 25 de junio de 1974 en Los Ángeles, Cohen era el personaje menos cool del grupo, y precisamente por eso terminaba siendo tan humano. Chunk era ruidoso, nervioso, glotón, sensible, y aún así cuando tocaba, aparecía. Lo bonito de su historia es que no intentó regresar desesperadamente a la fama. Hizo algo mucho más inesperado. Se convirtió en abogado especializado en entretenimiento y terminó siendo socio fundador de su propio despacho, Cohen y Gardner. Es una vuelta de guión excelente, porque pasa de ser el niño gestionado por la industria a un adulto que entiende sus reglas y las negocia. En 2026 tiene 51 años y suele citarse como uno de los mejores "Where Are They Now?" del mundo de los antiguos niños actores. No porque volviera a ser famoso, sino porque construyó estabilidad, conocimiento y control sobre su propia vida. Como Kevin Arnold en The Wonder Years, Fred Savage hizo que crecer se pareciera muchísimo a recordar. Nacido el 9 de julio de 1976 en Chicago, Savage se convirtió en uno de los grandes rostros infantiles de la televisión gracias a una interpretación muy delicada, muy contenida y sorprendentemente precisa. Su trabajo importaba porque no actuaba la infancia de forma exagerada. Parecía vivir dentro de ella, con todo lo incómodo, tierno y devastador que puede tener. Fue nominado a Globos de Oro y Emmy a una edad insólita, y durante mucho tiempo simbolizó mejor que nadie esa mezcla de nostalgia y dolor pequeño que define el paso a la adolescencia. Después dio el salto a la dirección y producción televisiva, demostrando que la fama infantil también puede transformarse en oficio real detrás de la cámara. En 2026 tiene 49 años, y su legado sigue siendo especialmente íntimo. No solo recordamos a Kevin Arnold, muchas veces recordamos cómo éramos nosotros cuando lo veíamos. Como Wednesday Addams, Christina Ricci convirtió la contención en poder. Nacida el 12 de febrero de 1980 en Santa Mónica, California, Ricci hizo algo muy difícil en un universo lleno de interpretaciones grandes y caricaturescas: actuar con menos. Su Wednesday
No necesitaba levantar la voz ni buscar simpatía. Justamente por eso se volvió un icono. Era una niña que no estaba dispuesta a fingir dulzura para que los adultos se sintieran cómodos, y eso sigue haciéndola muy moderna. Lo importante es que Richie no se quedó reducida a ese personaje. Tras Mermaids, The Addams Family y Addams Family Values, construyó una carrera adulta con títulos como Casper, Now and Then, Monster o Yellow Jackets, siempre atraída por personajes raros, heridos o un poco retorcidos. En 2026 tiene 46 años y sigue trabajando con regularidad. Viéndola ahora, le da la sensación de que nunca trató lo extraño como una etapa, lo convirtió en identidad artística. Como Flora en The Piano, Anna Paquin ofreció uno de esos debuts que parecen casi imposibles. Nacida el 24 de julio de 1982 en Winnipeg y criada en Nueva Zelanda, Paquin ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto con solo 11 años, convirtiéndose en la segunda ganadora más joven de la historia. Y lo más impresionante es que su trabajo no parecía bueno para una niña, parecía directamente extraordinario. Su interpretación estaba llena de tensión moral, observación y una inteligencia emocional muy poco habitual. Ese tipo de éxito tan temprano podrían haber congelado a cualquiera, pero Paquin siguió creciendo como actriz, con títulos muy diversos y una carrera adulta seria, que incluye además fama mundial con X-Men y True Blood. En 2026 tiene 43 años y se la sigue viendo no como la niña que ganó un Oscar, sino como una intérprete adulta que nunca dejó de tratar su trabajo con ambición real. Algunas estrellas infantiles sobreviven a un milagro temprano. Anna Paquin consiguió convertirlo en oficio duradero. Como una de las caras clave de All That, Kenan Thompson ayudó a definir qué aspecto tenía la comedia para toda una generación de niños. Nacido el 10 de mayo de 1978 en Columbus, Ohio, Thompson construyó una de las trayectorias más limpias y directas que existen en este terreno. De estrella infantil a figura adulta de primer nivel sin cortes bruscos ni desapariciones largas. All That, Kenan y Kel, Good Burger, y después el gran salto a Saturday Night Live en 2003, donde terminó convirtiéndose en el miembro más longevo de la historia del programa. También ha sumado nominaciones al Emmy y una victoria, lo que deja claro que lo suyo no es solo nostalgia. Sigue siendo buenísimo en lo que hace. En 2026 tiene 47 años. Sigue siendo una figura central de la comedia televisiva y hasta ha reconocido públicamente que, como cualquier leyenda, también se cansa a veces. Lo sorprendente es lo sencillo que parece al mirar atrás. El niño ya era un profesional y el adulto nunca dejó de serlo. Como Matilda, Mara Wilson hizo que la inteligencia pareciera algo profundamente emocional. Nacida el 24 de julio de 1987 en Burbank, California, Wilson marcó el cine familiar de los 90 con Mrs. Doubtfire, Miracle on 34 Street y sobre todo, Matilda. Lo importante de su interpretación no era que pareciera dotada, sino que transmitía soledad, valentía y una rabia silenciosa frente a la injusticia. Y eso conecta todavía más cuando conoces lo que estaba ocurriendo fuera de cámara. Su madre murió en 1996 y Matilda quedó dedicada a su memoria. Esa verdad externa hace que la fortaleza de su personaje golpee hoy de una forma mucho más dura. Mara se apartó de la actuación durante años y luego volvió en sus propios términos, sobre todo en proyectos web y de voz, mientras construía una segunda identidad como escritora. En 2026 tiene 38 años y su legado se siente muy íntimo. La niña que se refugiaba en las historias acabó convirtiéndose en una adulta que las escribe, y eso le da a su recorrido una belleza muy rara. Como Dre Parker en The Karate Kid, Jaden Smith cargó con algo muy poco fácil: rehacer un clásico mientras el mundo entero comparaba cada movimiento con el original. Nacido el 8 de julio de 1998 en Malibu, California, Jaden tenía 11 años cuando la película se estrenó en 2010, y aunque muchos entraron al cine pensando solo en el peso del remake, él consiguió que Dre se sintiera como un personaje propio. En pantalla, Dre no era simplemente el chico nuevo que aprende a pelear, era un niño arrancado de su entorno, obligado a adaptarse a otro país, a otro idioma y a una soledad que al principio le quedaba demasiado grande. Ahí estuvo una de las claves de su interpretación.
Jaden hizo que la vulnerabilidad del personaje se sintiera real antes incluso de que llegara la transformación física. Y cuando la historia entraba de lleno en el entrenamiento con Mr. Han, lo que funcionaba no era solo la acción, sino ver cómo Dre iba ganando disciplina, confianza y una identidad nueva en medio del dolor. Después de la película, Jaden no siguió un camino convencional de ex niño actor, y eso también forma parte de su historia. Se movió entre cine, música, moda y proyectos empresariales, siempre con una imagen pública muy propia, a veces discutida, pero imposible de confundir con la de nadie más. En 2026 tiene 27 años y sigue siendo una figura muy visible en la cultura pop, tanto por su faceta artística como por su perfil creativo y su interés por la moda y el activismo medioambiental. Y visto con distancia, quizá eso sea lo más interesante de su recorrido. No intentó convertirse en la versión adulta del niño de The Karate Kid, sino en alguien completamente distinto. Y así fue el verdadero antes y ahora de estas estrellas infantiles. Algunos consiguieron crecer sin romperse del todo, otros tuvieron que reconstruirse lejos del foco, y en varios casos, la parte más dura de la historia empezó justo cuando parecía que lo habían conseguido todo. Pero si algo deja claro este recorrido, es que la fama temprana nunca cuenta el cuadro completo. Detrás de cada sonrisa, de cada personaje inolvidable y de cada recuerdo de infancia, había una vida real intentando sobrevivir a algo demasiado grande y demasiado pronto. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de todas estas historias te impactó más? ¿Y qué estrella infantil te sorprendió más al verla hoy? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Timeless Cast Español para seguir descubriendo lo que pasó de verdad después de la fama.